Ahora sí. Ya, ahora sí que quiero hacer el trabajo, ya. Vamos. ¡Ah, qué lata! Vamos a trabajar. Mira, mejor juguemos esta gata. ¿Qué no voy a hacer el trabajo? Dale, ya, juguemos. Oye, ¿usted qué le tocó en investigación? Lo de investigación. Lo de investigación. Oh, estoy muerto de hambre. Cacha que mi sueño sería que lloviera comida. Así entrenaría y comería todo el día. ¿Qué más quiero? Oye, anoche tuve un sueño súper raro. ¿Qué soñaste? Soñé que quería saber y descubrir qué era la etnografía. ¿Etnografía? Nunca había escuchado eso. El trabajo de investigación. Tenemos que saber qué es etnografía, tenemos que hacer todo un informe. ¿Qué vamos a hacer? Nos queda súper poco tiempo. Te dije que no jugáramos taca-taca. Ah, pero es igual algo. ¿Por qué no vamos a preguntarle a alguien? Vamos a la ¿Cómo biblioteca, alguien no va a vamos a ir a la saber? biblioteca. Vamos. No, vamos a preguntarle Vamos a a la alguien biblioteca. flojera los libros. ¿Y lo grabamos? ¿Cómo? Sí, porque nos diga. Quizás no hace toda la tarea. Hola. ¿Eh? Oye, necesito pedirle un favor muy grande para un trabajo. ¿Ustedes saben lo que es la etnografía? Sí. ¿Qué es la etnografía? Por favor, ayúdenme. Es un tipo de... Es como otro nombre que se le da a la antropología en Francia. A la antropología en Francia. Y no tiene nada que ver con la investigación, porque me lo pidieron por un ramo de investigación y se me olvidó hacer el trabajo y lo tengo en un rato más. Sí, pues porque esos son sus métodos, son formas de trabajo. Es práctico. ¿Y tú cachai algo? No, yo no caché nada. ¿Qué no? Ser parte de eso. No sé, voy a seguir buscando. Gracias. Hola, chiquillos. ¿Saben qué? Ando haciendo un trabajo y necesitaba hacerle una pregunta. ¿Ustedes saben lo que es la etnografía? Si es que me pueden ayudar. No sé, como que no recuerdo muy bien, pero Según la palabra podríamos decir que es como un estudio sobre un contexto determinado. Ah, ya, por ahí puede ser. Claro, me tinca porque es investigación. Es que en verdad estoy recién recabando información y por eso quería saber si es que alguien sabía. Ya pues, chiquillos, muchas gracias, cuídense. No, gracias, amigo. Cuídense muy bien. Chao. Ahí sabe. Ah, pero yo pensé que alguien en esta universidad iba a saber algo. Nadie sabe eso, no vamos, nadie sabe nada, vamos a tener que ir a la biblioteca. Yo no quería ir a la biblioteca. Vamos, ya, vamos. Etnografía educativa. El concepto de etnografía educativa es un término ampliamente utilizado, aunque no siempre con los mismos sentidos. Se suele definir como una etnografía realizada en el campo específico de la escuela. La etnografía escolar o de la educación surge simplemente como consecuencia de haber seleccionado un campo determinado para realizar la etnografía. Pero, podemos preguntarnos, ¿qué es una etnografía? Etimológicamente, etno viene de etos, que significa persona o comunidad, y grafía viene de grafos, que significa descripción o escritos. Por lo tanto, a grandes rasgos, podemos señalar que la etnografía desarrolla un escrito descriptivo sobre una persona o comunidad estudiada. ¿Y en qué consiste? Bueno, observar y registrar situaciones, eventos, interacciones, personas, comportamientos, incorporando sus pensamientos, acciones, expresiones, lo que dicen los actores tal y como lo manifiestan, no como uno lo describe. De este modo, la etnografía escolar se ocuparía de realizar estudios descriptivos de la cultura escolar, tanto a nivel de los centros como de las aulas. Su intención es intentar captar el sentido que las personas dan a sus actos, a sus ideas, al mundo que los rodea. Aquí se muestran algunas definiciones de etnografía. Método de investigación que consiste en observar las prácticas culturales de los grupos humanos participando en ellos, para poder contrastar lo que la gente dice y hace. Es una técnica cualitativa que se propone ayudar a la interpretación del entorno, a través del análisis de lo que dicen, hacen o piensan los protagonistas. Estudia una comunidad humana con características propias. Por lo tanto, es una descripción de una comunidad con el fin de encontrar una solución a problemas o formular nuevas teorías, integrando dicha observación y descripción. Rama de la antropología social y cultural que en un principio se utilizó para comunidades aborígenes. Actualmente se aplica a cualquier grupo.
Los orígenes de la etnografía. La etnografía tiene sus orígenes a final del siglo XIX, principios del siglo XX. Se vincula a dos tradiciones con sus respectivos representantes. Antropología cultural, estudio de los nativos, por Bronislaw Malinowski. Y Fran Boas con el rol del lenguaje y desarrollo del ámbito de la metodología etnográfica. En la actualidad también se han abierto campos de estudios en diferentes planos, por ejemplo, el plano educativo. Se realizan principalmente descripciones, aportes de modelo para comprender las dinámicas escolares. Se exploran estrategias de profesores. ¿Cómo se realiza? En etnografía escolar es fundamental la participación prolongada del investigador en el contexto a estudiar estudiando el punto de vista de los nativos. La participación prolongada permite crear relaciones cercanas que favorecen la recogida de unos datos fiables, que de otro modo serían muy difíciles de lograr y de comprender. El etnógrafo necesita convivir con el grupo a estudiar durante periodos de tiempos continuados para poder comprender las interacciones que se producen entre sus miembros y poder dar cuenta fiel de las dialécticas relaciones que se producen entre las interacciones sociales y los significados que se construyen. También es importante la descripción reflexiva con carácter holista, lo cual supone para el etnógrafo la necesidad de realizar un trabajo en el que se relacionan los individuos, grupos u organizaciones con su entorno socioeconómico, físico y simbólico de modo holístico. ¿Cuál es la finalidad? La mejora de la realidad educativa. Condiciones para la investigación, que tienen que estar presentes. Ética. Es el sujeto que viene de afuera para participar en la cotidianidad del grupo. En este caso, el etnógrafo, quien debe tener una postura neutra, sin prejuicios ni protagonismo en las situaciones investigadas. EMIC son los sujetos investigados, fuente de la información. E in situ es el contexto de la investigación. La etnografía exige trabajo de campo, por lo tanto es necesario para el etnógrafo ir al lugar, el cual debe ser descrito y puede cambiar a lo largo de la investigación. El grupo investigado debe tener cosas en común, como lengua, tradiciones, condiciones espaciotemporales. Características de la investigación. Microetnográfico. Se focaliza la investigación en una sola investigación social, en una o varias situaciones sociales. Este trabajo es más restringido y amerita menos tiempo. Puede ser realizada por un solo investigador. Macroetnográfico. La técnica ayuda a focalizar el estudio en una sociedad más compleja, con múltiples comunidades e instituciones sociales. Supone la participación de varios investigadores y puede extenderse varios años. Carácter fenomenológico o émico. El investigador puede obtener un conocimiento interno de la vida social, dado que supone describir e interpretar los fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes del contexto social. Émico, diferencias entre la misma cultura. Ético, visión u orientación desde el exterior. Hay una permanencia relativamente persistente del etnógrafo en el grupo, escenario o comunidad para ganar aceptación y confianza de sus miembros y aprender la cultura del grupo. La investigación es holística y naturalística. Un estudio etnográfico recoge una visión global del ámbito social estudiado desde diferentes puntos de vista. Interno, el de los miembros del grupo, y externo, interpretación de él o los investigadores. Carácter inductivo. Se basa en la experiencia y en la exploración de un escenario social a través de un trabajo de observación participante como principal estrategia para obtener información. A partir de esto se generan categorías, las que más adelante permiten establecer modelos, hipótesis, posibles teorías explicativas de la realidad del objeto en estudio. Este tipo de investigación no es lineal. Tiene diferentes fases, como selección de diseño, determinación de las técnicas, acceso al ámbito de investigación, selección de los informantes, recogida de datos, procesamiento de la investigación recogida y elaboración de un informe. Proceso a seguir en el trabajo de campo. Observar. Estudiar detalladamente todo a su alrededor. Describir. Mencionar lo que percibe a su alrededor y lo coleccionará para el futuro. Análisis. Describe lo que hizo a través de la investigación.
Este análisis lo puede realizar a través de un análisis de contenido. Pero, ¿qué es un análisis de contenido? Vamos a ver. ¿Qué tenemos sobre análisis? El análisis de contenido es descrito como el conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener indicadores, por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de producción-recepción de estos mensajes. Podemos definir el análisis de contenido como una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra manifestación de la conducta. Cuando el investigador ha logrado un conjunto de materiales cualitativos procedentes de registro de conducta, deberá clasificar el contenido en categorías apropiadas para describirlo de forma ordenada y metódica. El proceso de clasificación es denominado análisis de contenido o codificación. Señalamos 3 enfoques del análisis de materiales simbólicos. En el primero de ellos, el investigador se interesa por las características del propio contenido. En el segundo, trata de extraer inferencias válidas a partir de la naturaleza del contenido, respecto de las características de quienes producen el contenido. En el tercero, interpreta el contenido con la finalidad de revelar algo sobre la naturaleza de los oyentes a quienes se dirige. Componentes del análisis de contenido. Todo proyecto o plan de investigación mediante la técnica de análisis de contenido ha de distinguir varios elementos o pasos diferentes en su proceso. Por ejemplo, determinar el objeto o tema de análisis, determinar las reglas de codificación, determinar el sistema de categorías, comprobar la fiabilidad del sistema de codificación-categorización y las inferencias. Conversión del material simbólico en datos científicos. El análisis cualitativo encuentra pleno sentido en el ámbito de la investigación, pero el análisis revela fenómenos simbólicos que deben ser convertidos en datos medibles. Los materiales simbólicos, tal como los encuentra el investigador, no constituyen información. La revisión del material simbólico por el investigador suele llevar a éste a determinadas intuiciones y conclusiones que pueden ser correctas, pero nuevas exigencias sociales y jurídicas requieren que la investigación tome otros soportes arropados de la metodización científica del procedimiento. El análisis de contenido pretende convertir los fenómenos registrados en bruto, en datos que puedan ser tratados científicamente y construir con ellos un cuerpo de conocimiento. La finalidad del análisis de contenido es crear datos que sean objetivos, es decir, centrados en la verdad, susceptibles de medición y tratamiento cuantitativo o cualitativo, significativos o explicativos de un hecho, y generalizables para facilitar una visión objetiva del hecho. Para realizar nuestra investigación de etnografía educativa, tomaremos un curso de fútbol de educación física. Tomaremos como foco el uso de la voz y la atención con que los alumnos responden. Como etnógrafos estaremos insertos en su ambiente por un tiempo prolongado para así lograr recopilar información más fidedigna y posteriormente ordenar mediante análisis de contenido toda la información.